Con la mayoría de los votos de la fracción parlamentaria de la oposición en la Asamblea Nacional, se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, mientras que el Bloque de la Patria decidió salvar el voto por considerar que ya existe un instrumento legal dentro de la Constitución parecido al propuesto por los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática. Recordemos que esta ley anteriormente fue propuesta por el bloque opositor en el antiguo Parlamento, la cual nunca fue aprobada. Diputados opinan que esta ley es necesaria para que los venezolanos puedan acceder libremente a informaciones como, por ejemplo, en qué se distribuye o se invierten los recursos del Estado venezolano, así como algunos índices macroeconómicos, cifras oficiales en materia de salud, seguridad, entre otros. Además, los organismos gubernamentales y de la administración privada estarían obligados a divulgar informes de gestiones, convirtiéndose así los ciudadanos en contralores. Las autoridades de algunas gobernaciones y alcaldías del país han aprobado ordenanzas para que sus habitantes logren acceder libremente a informaciones públicas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, y luego de muchos años de solicitársele a la Asamblea Nacional una ley que garantice el acceso a la información pública para todos los venezolanos de los recursos que son utilizados por parte de la administración pública y privada, pero que son del Estado, era un clamor que se venía solicitando y que finalmente fue aprobado en primera discusión en el Parlamento. Habrá que esperar a ver si la ley será sancionada por los parlamentarios y qué tanta voluntad política tendrán nuestros dirigentes para que esta ley sea ejecutada por los ciudadanos, que son quienes que se convertirán en los verdaderos contralores de nuestros recursos, de los recursos que son generados por parte del Estado venezolano. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_gb y @Canelón del Valle, la etiqueta de esta noche, #Reporte Transparencia. Participe. ¿Qué opina usted sobre el proyecto de ley de transparencia y de acceso a la información pública que ha sido aprobado en primera discusión en el Parlamento? Comente con la etiqueta Reporte Transparencia. Nos gustaría saber si usted considera que es importante para el país que se apruebe este proyecto de ley de transparencia y de acceso a la información pública. Recuerde su respuesta, dárnoslas con la etiqueta Reporte Transparencia. Una tercera pregunta la noche de hoy es si usted cree que con la ley de transparencia se atacará la corrupción en Venezuela. Comente igualmente con la etiqueta Reporte Transparencia. Y de inmediato comenzamos realizando un contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, quien nos aporta más detalles sobre los protagonistas de esta ley. Carlos, buenas noches. Gracias por este contacto. También el saludo para la audiencia de Reporte Estelar. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Simón Calzadilla, aseguró que el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública es garantía de la Contraloría Ciudadana. Nosotros comenzamos esta lucha a partir del año 2008 y ya habían gente trabajando el tema. Yo presenté en aquella oportunidad la ley para la divulgación de las finanzas públicas y hoy hemos logrado integrar en un solo instrumento legal el aspecto financiero y toda la información pública que los venezolanos tenemos derecho a acceder. Incluso fue una comisión mixta con diputados de la Comisión de Medios, con diputados de la Comisión de Contraloría y los diputados de la Comisión de Finanzas. ¿Qué busca la ley? Garantizar que cada venezolano pueda convertirse en activista de la Contraloría Social, que cada venezolano y venezolana pueda acceder a la información necesaria para evaluar y supervisar la actuación de los funcionarios públicos, que se entienda que la institucionalidad de un país le pertenece a la sociedad, que los dueños de la institución es la sociedad y quienes nos pagan a los funcionarios públicos son estos miembros de la sociedad, por lo cual nuestra actuación tiene que ser abierta y tenemos que rendirle cuenta permanente a todo ciudadano venezolano. Nosotros hemos desarrollado en esta propuesta de ley varios principios, entre ellos el de la transparencia activa, no solamente la transparencia pasiva, donde el ciudadano tiene que ir a solicitar la información, sino la transparencia activa la estamos desarrollando de modo que muchas instituciones públicas, por el carácter que tiene la información y lo que hacen, debe ser publicada permanentemente con absoluto de manera oportuna para que todos los venezolanos puedan hacerse de esa información.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información, Moisés Sánchez, el instrumento legal que pone en marcha la Asamblea Nacional es garantía del reconocimiento al derecho a la libre información y además tendrá su impacto en el diálogo nacional. Hay una serie de desafíos que no se acaban con una ley. La ley es el primer paso. Lo que viene es el camino, y el camino es bastante largo, pero lo importante es tener los pilares fundamentales construidos, y eso es el reconocimiento del derecho de acceso a la información en una ley de una categoría tal que permita además que ese derecho tenga una fuerza y una fortaleza. Y por cierto, las experiencias más exitosas en la región siempre han contado con la presencia de un órgano garante de ese derecho. Muchas veces no basta con que las leyes establezcan que existe un cierto derecho o una cierta posibilidad de obtener información. Es necesario que haya un órgano con suficiente autonomía que pueda resolver los conflictos que hay entre los ciudadanos y el Estado cuando hay negativa de entrega de información. Lo importante es entender de que una ley de información pública es una herramienta ciudadana, es una herramienta que sirve a periodistas, sirve a los economistas, a los abogados, pero fundamentalmente al ciudadano de a pie, aquel que quiere conocer y saber qué pasa con los beneficios sociales en materia de educación, de salud, con las misiones, con vivienda, con el gasto público en general. O aquellos que quieren saber cosas tan básicas como, por ejemplo, cuál es la calidad de los establecimientos educacionales para elegir dónde yo voy a matricular a mi hijo. Es cierto que hoy día Venezuela está en una situación crítica, pero lo que sí puedo decir es que en esos contextos una ley de acceso a la información es una herramienta clave para poder avanzar en ese diálogo. No puede haber diálogo democrático si no hay la posibilidad de difundir ideas y si no hay la posibilidad de recibir ideas. Presentamos a continuación la opinión de los caraqueños en torno al proyecto de ley. Yo creo que es muy importante que esa ley salga, pues, y que se aplique, y que la Asamblea pueda tener un control sobre el gobierno. Porque fíjate tú que aquí en Venezuela se desaparecieron 25.000 millones de dólares en el 2012 y no hay ni siquiera hay. O sea, y el Tribunal Supremo de Justicia no dice nada. No hay ni una investigación, no hay nadie preso. Bueno, estoy de acuerdo con la ley, porque si todos estamos al conocimiento de las cifras y se puedan revisar, podemos hacer lo que es el control ciudadano. Sin duda es importante, pero es que en Venezuela todo eso era transparente, aquí todos los gobiernos, excepto este, pues hacían su memoria y cuenta, presentaban, había un control, existía Contraloría. Esta ley viene a crear transparencia, ¿entiendes? Viene a decirnos a todos los venezolanos qué se ha hecho con ese dinero. Debería la bancada del PSUV apoyar esta ley. Y precisamente en este punto el diputado Simón Calzadilla también exhortó a los representantes del Gran Polo Patriótico a incluirse en la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Entonces ellos salvaron el voto, no lo negaron. Ellos están abiertos a participar en el debate en segunda discusión. Ojalá se incorporen a la comisión. Estamos abiertos a incorporar a los que ellos designen. Yo creo que esto es una ley que le interesa a todo el país y que debe ser apoyada como tal. Una vez aprobado en primera discusión, el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública comienza su fase de consulta pública. Aporte que hacemos y el contacto es nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Agradecidos por ese aporte, Carlos. Y a esta hora vamos a conocer también la posición que tienen diputados oficialistas sobre este anteproyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión en el seno del Parlamento. Veamos. En consideración, lo primero que acaban de hacer está violando un procedimiento formal, en este caso de primera discusión de una ley que tiene calificación de orgánica, de la cual ustedes ni siquiera la votaron. Apréndanse la Constitución y el reglamento si quieren ser buenos legisladores. No le está quedando bien. De tal manera que lo primero que está hecho está violando la Constitución y el reglamento. Y segundo, los que estamos aquí dejamos constancia de nuestro voto salvado en vista de que se está violando la Constitución y el reglamento, y aquí están precisamente los leales, consecuentes, y que vamos a seguir firmes aquí. Que tenemos que hablar con transparencia. Esa ley, compatriotas, no la hizo la bancada de la oposición. Esa ley la escribió una ONG que ha venido trabajando para la derecha y que está cobrando lo que les dio para que llegaran a esos curules. Si hubiesen trabajado por lo menos un poquito, se hubiesen enterado que aquí en octubre del año 2013, esta soberana Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria, aprobó una ley que se llama Ley de Infogobierno. Y que esa ley
avanza muchísimo en todo lo que es el acceso público a la información, pero a la información y a la tecnología de la información. Y está aprobada la ley, está vigente, tiene estatutos, tiene un órgano que se encarga de velar por eso,